El 14 de julio de 1789 se dio lo que se conoce como la toma de la Bastilla en la ciudad de París, Francia. La Bastilla era la fortaleza medieval que custodiaba a los prisioneros que sin juicio previo eran condenados por el rey con una simple lettre de cachet. Su caída a manos de los revolucionarios parisinos supuso simbólicamente el fin del antiguo régimen y el origen de la Revolución Francesa, pues la Bastilla era símbolo del despotismo de la monarquía francesa, encabezada entonces por Luis XVI. El 14 de julio ha sido desde entonces el Día Nacional de Francia, y a partir de 1880 se oficializó porque coincide con la fiesta de la Federación de 1790 para celebrar la reconciliación y la unidad de todos los franceses. La importancia de la toma de la Bastilla debe su valor simbólico al derrumbamiento del poder absolutista de la monarquía francesa, pues este histórico acontecimiento tuvo una fuerte resonancia en Europa entera, no tanto por la importancia del suceso en el número de muertes y de combatientes, sino por su valor simbólico que aún perdura como hito en la historia de las revoluciones. Pero, ¿qué llevó a los franceses a optar por la revolución violenta para derrocar a la monarquía? Durante el reinado de Luis XVI, Francia tuvo que confrontar una grave crisis financiera originada por los elevados gastos de la intervención en la Guerra de Independencia de Estados Unidos y por el despilfarro de la corte real, la cual se sostenía sobre la base de un sistema tributario desigual que obligaba a pagar impuestos solo al pueblo y a la burguesía, quienes conformaban el tercer estado, pero no al clero ni a la nobleza, quienes conformaban el primer y segundo estado. Aunque el rey decidió convocar a los Estados Generales el 5 de mayo de 1789 para buscar una salida a la crisis y había aceptado aumentar la representación de la burguesía y el pueblo en el tercer estado, hasta entonces infrarrepresentado, la nobleza y el clero se opusieron con vehemencia. Debido a ello, el 17 de junio de 1789, los representantes del tercer estado y de una parte del bajo clero se separaron de aquellos estados generales y se constituyeron como Asamblea Nacional. Aunque el rey inicialmente se opuso a esta idea, fue forzado a reconocer la autoridad. El 9 de julio se autoproclamó Asamblea Nacional Constituyente, con el propósito de crear una constitución para el país. Ante los acontecimientos acaecidos en los días siguientes, provocados por el rechazo a la asamblea del clero y los nobles, se dio la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 y la Revolución Francesa comenzó a expandirse. Los tres factores centrales que detonaron la Revolución Francesa fueron la formación de la Asamblea Nacional, el juramento del juego de pelota y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues estos abrían la vía al fin del absolutismo y de los privilegios de la nobleza. Entre otras causas centrales de la Revolución, podemos encontrar también la existencia de un régimen monárquico rígido en el contexto de un mundo cambiante, que no atendía las quejas del pueblo, sino solo las necesidades muchas veces banales de la nobleza. Una aristocracia aferrada a sus privilegios feudales, que bloqueó todas las reformas estructurales que se intentaron implantar desde la corte. El auge de una clase burguesa que había alcanzado un gran poder en el terreno económico y que ahora demandaba el poder político. Su riqueza y su cultura la había elevado al primer puesto en la sociedad, en contraposición con la existencia de los estamentos privilegiados de la nobleza y el clero. El empobrecimiento sistemático y permanente de las clases populares urbanas y del campesinado, y el incremento continuo de los impuestos y derechos señoriales y reales, la expansión de las nuevas ideas ilustradas. Fueron fundamentales las ideas de personajes tales como Voltaire, Rousseau, Diderot o Montesquieu, pues de su pensamiento se extrajeron los conceptos de libertad política, de fraternidad y de igualdad, así como de rechazo a una sociedad dividida y las nuevas teorías políticas sobre la separación de poderes. Sin embargo, el lema Liberté, Égalité et Fraternité, que procede del lema no oficial de la Revolución de 1789, fue adoptado oficialmente hasta después de la Revolución de 1848 por la Segunda República Francesa. La quiebra financiera provocada por los vicios del sistema fiscal, impulsada por el cobro desigual de los impuestos, los gastos de la corte, los costes de la guerra y por graves problemas económicos causados por el apoyo militar a la intervención en los Estados Unidos. Pues pese a ganar Francia la guerra contra la Gran Bretaña y vengarse de la anterior derrota de los 7 años, la hacienda francesa quedó en bancarrota y con una importante deuda externa. El ejemplo del proceso revolucionario estadounidense abrió también horizontes de cambio político en Francia.
En este contexto, podemos definir a la Revolución Francesa como un sangriento y costoso conflicto social, económico y político, con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia, la cual tuvo lugar desde la autoproclamación de la Asamblea Nacional en 1789, la muerte de los reyes Luis XVI y María Antonieta en la guillotina, hasta la implementación del estado de terror por Robespierre y los jacobinos en la década de 1790, y el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Si bien, después de que la Primera República cayera tras el golpe de estado de Napoleón Bonaparte, la organización política de Francia durante el siglo XIX osciló entre república, imperio y monarquía constitucional. Sin embargo, la revolución marcó el fin definitivo del feudalismo y del absolutismo en ese país. Sentó las bases de un nuevo régimen donde la burguesía se convirtió en la fuerza política dominante en el país, lo que le permitió implantar paulatinamente el sistema de producción capitalista en lo económico y los principios de la democracia moderna, la separación de poderes y la república en lo político. Aunque con muchas dificultades y mucha sangre derramada, la Revolución Francesa abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular, el cual se convirtió en el motor de las siguientes revoluciones de 1830, 1848 y 1871, y en fuente de inspiración de las independencias en toda América Latina.